Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las relaciones tóxicas, pero desde el lado del dependiente emocional, desde el lado de quien habilita y se instala en este tipo de patrones y por qué. Pero por qué a nivel infancia, a nivel historia personal, ¿sí? El primer punto es haber sentido que la forma de recibir amor era una forma intermitente de recibir amor. Entonces, si yo sé que a lo largo de mi historia se me ha demostrado de una manera más explícita o menos, en función de mis propias necesidades, yo no me sentí suficientemente amado de manera constante y confiable para mí, esa familia o esas figuras de apego, yo voy a desarrollar un patrón de vínculos en el cual voy a sentir que lo esperable es que se me dé un poco y se me quite un poco, ¿sí? No tiene que llegar a niveles extremos de abuso emocional de parte de los padres ni de los cuidadores. Uno tiende a desarrollar una hipertolerancia al dolor emocional por esa falta, por esa carencia que siente intermitentemente de cariño o de validación, y es donde se sobreadapta. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir desafectivizarse, correrse de la emoción que le genera esto, todo por supuesto a nivel inconsciente y con muy poco procesamiento porque uno es muy chiquito, y se corre de esta emoción y esto lo habilita a ser una persona que acciona, que va para adelante, que tiene logros y que va en la vida haciendo cosas útiles, ¿sí? Entonces el sobreadaptado va a ser ese que por momentos se le dificulte conectar con la emoción en momentos de crisis y al contrario, por ahí reaccione, active, resuelva. Tener un patrón de salvador, rescatador o de la persona que mantiene el status quo de la familia, ¿sí? Muchas veces esto se dan familias en las que no hay demasiado que suceda, pero uno simplemente tiene un hermano más liero o que tiene más conflictos de conducta, lo que sea, y entonces uno decide ser la persona que va a hacer las cosas bien, que va a estar tranquilito, que va a tener buenas notas, que no se lleva materias, y entonces con eso los padres, siente uno, lo van a querer, lo van a valorar en comparación con los dolores de cabeza que le da el otro hermano, por ejemplo. Pero muchas veces también se dan situaciones y familias en las que hay un padre con un trastorno psiquiátrico, hay un padre adicto o alguna persona de familia con alguna dificultad o enfermedad que quizás es crónica. Entonces estos padres están muy ocupados y muy trastornados con toda esta circunstancia vital que están atravesando, por lo cual el futuro dependiente emocional tiende a ponerse en el mismo rol ¿sí? De hipertolerancia al dolor, de sobreadaptación y por ende de haber sentido que el amor recibido es intermitente, ¿sí? Entonces en general puede no darse el patrón rescatador, pero en general tiene que ver, estas cuestiones están bastante atadas y enganchadas entre sí. Tendemos después en las relaciones adultas a buscar este tipo de vínculos y a naturalizar este tipo de vínculos más que nada, ¿sí? Primero porque la intermitencia en la recepción de afecto va a ser como algo esperable y es la forma en la que yo sé ser querido. Entonces, muchas veces menos que eso o algo menos adrenalínico que eso no me viene tan bien. Otras veces porque lo naturalicé, lo normalicé y es lo que yo sé que tengo que esperar del otro. Si yo aprendí a que no me dieran tanta bolilla, a ser negligido, voy a considerar que eso es natural, aunque siento que eso no es suficiente. Y en realidad es algo que se debería modificar y que se tiene que reaprender o aprender una forma más funcional de vincularse con un apego más sano y más seguro. Otra de las razones o cuestiones que también a uno lo llevan por el camino de entrar en este tipo de vínculos tóxicos es el modelado, esto es haber visto en nuestra historia, con o sin conciencia de ello, este tipo de dinámicas en nuestra familia, ¿sí? Este tipo de dinámicas entre nuestros padres, este tipo de dinámicas entre nuestros abuelos, o incluso entre hermanos, o entre hermanos y tíos, o padres y tíos. Eh, Uno a veces dice, no, no, nada, se llevaban mal, se peleaban, listo. Ojo, si uno cayó en esto y tuvo todos estos mecanismos, también chequeemos un poco la historia, porque muchas veces, si no la gran mayoría de las veces, este patrón de asimetría en el que uno tenía poder y el otro se sometía en algún nivel, aunque vieras que, no sé, tu abuela
era re pesada y lo volvía loco a tu abuelo y le hinchaba. Pero ¿cuál era la actitud de tu abuelo? ¿De ignorarla, de no registrarla, de un silencio de tumba? No necesitamos hablar de violencia, ¿sí? Para pensar en asimetría. No violencia explícita y menos para un niño, pero sí la registra, ¿sí? Entonces quizás podemos recordar, no sé, bueno, sí, en realidad mi papá o mi mamá tenían una actitud súper egoísta de estar mirando sus propios intereses y de estar manejando los hilos de la otra persona de la pareja de mis padres. Y ahora que lo pienso, mis abuelos en realidad, yo les recomiendo revisar su historia, porque en general tendemos a encontrar este tipo de patrones. Por otro lado, no nos confundamos. Muchas veces un patrón manipulador, el que teje, el que tiene los hilos, no es necesariamente explícito, abierto y grandioso como cual narcisista clásico. Muchas veces viene por el lado de la victimización, de la queja, de ser una persona sufriente, que la está pasando mal, o de una persona muy depresiva también, pero con una cuestión bastante narcisista de base, que en verdad esto tiene que ver con el narcisista encubierto, por lo cual muchas veces uno dice, no, bueno, pero no, porque mi abuela estaba súper deprimida y entonces, sin embargo, tejía redes alrededor, sin embargo, ponía al otro en disposición suya, sin embargo, negligía del otro, ¿sí? Entonces, les dejo como esta cuestión para que la elaboren. Me parece que es un punto súper importante de partida, toda esta historia personal y cómo uno decodificó los mecanismos y las formas de apego que generó en función de su propia historia para poder después hacer algún cambio. Y esto, por supuesto, hay que trabajarlo en psicoterapia, ¿sí? Hoy yo les estoy abriendo el panorama porque muchos preguntan, ¿y cómo hago para cambiar ese patrón? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo puede ser? Bueno, probablemente viene de un lugar parecido a este, ¿sí? Ahora, esto después hay que trabajarlo en profundidad para desarmarlo. De pronto nos encontramos en una relación tóxica y no tenemos un patrón de relaciones tóxicas. Y eso es muy desconcertante. Es como, pero sí, a mí no me pasó nunca y de pronto caí en esta relación. Bueno, en estos casos en general, algo de todo lo que nombré antes está. Por ahí está en un nivel muy tenue, muy leve, con un apego más seguro que inseguro, pero en algún lugar estas heriditas estuvieron o vimos estos patrones en nuestra familia y tuvimos la suerte y la salud de encontrar personas sanas, pero que no funcionó por distintas razones ese vínculo, y de pronto caemos en una situación de vulnerabilidad por X situación existencial que estemos atravesando, por una crisis vital, por la razón que sea, nos encontramos vulnerables y en ese momento si nos cruzamos con la persona no indicada, vamos a caer probablemente en estos patrones que se van a activar, porque es como que se disparan, se activan estas heridas infantiles que por mínimas que sean todas las tenemos, digamos cada uno tiene las suyas, pero siempre tenemos heridas infantiles, y en una situación de vulnerabilidad emocional hay mucha chance de que caigamos ahí, por más de que esto no lo repitamos y no tendamos a repetirlos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces también está bueno chequear eso como, bueno, sí, hay una base dependiente igual, que no estaba tan activa y de pronto, ¡pum!, se activó porque yo estaba disponible para eso, ¿sí? Porque yo estaba vulnerable. Y más o menos este es el panorama general. Espero que les sirva. Beso grande. Nos vemos la próxima.